Daniel, los reinos del mundo, estudio número 19. Vamos a buscar en Daniel capítulo 2, versículos 36 al 45. La palabra del Señor dice: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Daniel es el cuarto y último de los profetas mayores. El libro de Daniel puede ser considerado como un libro apocalíptico, o sea que sus visiones, llenas de misterio e imágenes fantásticas, guardan una gran similitud con el último libro de la Biblia. A Daniel se le han revelado verdades que luego fueron finalmente confirmadas en el libro de Apocalipsis. Y creemos que esta es la razón por la cual se le ordena lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel capítulo 12, versículo 4. El libro de Daniel, aparte de ser un recipiente de grandes visiones proféticas acerca de los reinos del mundo, es también una especie de biografía de 4 valientes judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia en el tiempo de la caída de Judá en manos del rey Nabucodonosor, dice la Escritura. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4. En la primera parte del libro de Daniel, que abarca los capítulos del 1 al 6, vemos una serie de situaciones que tienen que ver con la vida de Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, tuvieron que enfrentar a sus enemigos en medio de una posición bien especial, pues ellos mismos formaban parte del gobierno bajo el que estaban sometidos. Saben ustedes que la razón por la que habían sido seleccionados para ir a Babilonia como deportados era por su preparación y porque pertenecían
a la élite del pueblo judío que ahora estaba cautivo, y porque además cumplían con las exigencias del monarca para estar en la corte real, como dice la Escritura, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Daniel capítulo 1, versículo 4. El testimonio fiel de Daniel le ganó muchos enemigos, pero al mismo tiempo lo llevó a sitiales extraordinarios en su relación con esos grandes emperadores a los cuales tuvo que servir. Él y sus amigos impusieron sus criterios de fe y principios éticos en medio del paganismo imperante en los gobiernos a los cuales tuvieron que servir. En este sentido, nos relata la Biblia cómo Daniel y sus amigos se negaron a contaminarse con la comida del rey, proponiéndole al jefe de los eunucos una dieta diferente. Y cuando fueron presentados ante Nabucodonosor, se halló a Daniel y a sus amigos en superior condición física y mental que la de sus compañeros de la corte. A tal grado que nos dice la Biblia: pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel capítulo 1, versículo 18 al 20. Es muy conocida y muy famosa la prueba del horno de fuego por el que pasaron los 3 amigos de Daniel en Daniel capítulo 3, y también la manera milagrosa como Dios protegió a Daniel en el foso de los leones. Esto está contado en el capítulo 6 de Daniel. La fe de estos hombres fue probada por fuego. Ocurrió a ellos lo mismo que a José en Egipto, pues aunque estaban en una posición de privilegio, la fe de ellos y su integridad fue probada de forma muy severa, saliendo siempre victoriosos con la ayuda de Dios. Estos hombres llegaron a ser piezas clave en los gobiernos a donde fueron llevados. Y Dios transformó sus desgracias en grandes oportunidades para ellos y para su pueblo Israel. Estas experiencias no se limitaron al tiempo en que ellos existieron, sino que aún en el día de hoy tienen una vigencia extraordinaria y vital en los acontecimientos políticos mundiales. Daniel es un típico ejemplo de cómo un cristiano puede estar en la política sin contaminarse. Daniel era un profeta, pero su llamado no le impidió ejercer como un estadista, sin dejarse influenciar con las malas artes que se ven por lo general dentro de los juegos políticos en el mundo. Muchos creyentes se rehúsan a involucrarse en la política por temor a corromperse, pero la historia de Daniel y sus amigos nos demuestra que se puede estar en el poder sin llegar a ser dañado por él. En nuestro enfoque del libro de Daniel nos concentraremos en 3 aspectos relacionados con los reinos del mundo. En primer lugar, vamos a ver los reinos del mundo en el pasado. Y cuando hablamos del pasado, nos referimos al tiempo en el que Daniel y sus amigos vivieron. En el tiempo de Daniel ya el mundo había visto el desarrollo del imperio egipcio y el imperio asirio. Y estaba en apogeo el imperio babilónico, llamado así por la importancia de la capital del reino, o sea, Babilonia. En el libro de Daniel, las visiones del propio Daniel
relatadas en los capítulos 7 al 12, y en particular el sueño del rey Nabucodonosor, nos dan una descripción de cómo se desarrollarán en el mundo los imperios gentiles sucesivos y su relación con la nación de Israel. Después del imperio babilónico se levantará el imperio medo-persa, siguiendo por el griego y finalmente por el imperio romano, que según las profecías bíblicas marcará el estilo de los gobiernos del mundo de ahí en adelante, hasta que aparezca el anticristo, quien será el último gobernante imperial que será destruido en la segunda venida de Cristo para dar paso al gobierno milenial del Mesías. Se puede decir que el significado que tiene el sueño de Nabucodonosor, que muestra los 4 imperios cruciales que se sucederán en el mundo, es el mismo que le fue mostrado a Daniel en la visión de las 4 bestias en Daniel capítulo 7, y que en capítulos sucesivos le son dadas explicaciones a Daniel acerca de cómo ocurrirán muchos de estos eventos. Es impresionante cómo todo lo que está relatado en el libro de Daniel ha tenido un cumplimiento cabal, de tal manera que cada uno de los imperios representados en sus visiones y en el sueño que interpretó a Nabucodonosor en el capítulo 2 han existido tal y como fue profetizado. Eso nos indica de qué manera Dios tiene control de los acontecimientos de la historia. El hombre puede querer llevar el mundo por un sendero, pero es Dios quien al final determinará hacia dónde se conducirá este mundo. Daniel tuvo el privilegio de confrontar de parte de Dios al rey Nabucodonosor y de impartirle el mensaje profético a ese orgulloso monarca, al cual Dios le muestra su soberanía en el episodio que nos habla de la manera como éste fue humillado hasta la locura. Está contado en el capítulo 4 de Daniel. Además, al rey Belsasar, Daniel le hace saber cuál será su sentencia de parte de Dios por haber sido hallado falto, según Daniel 5:27. Esto se lo hace saber Dios al rey por medio de la aparición de una mano que escribe en la pared. Todo el capítulo 5 habla de esto. La Biblia nos relata que el final de Belsasar ocurrió inmediatamente, dice la Biblia. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Daniel 5, versículos 30 y 31. Daniel fue testigo del cumplimiento de parte de sus propias profecías. Vivió la transición del imperio babilónico al imperio medo-persa. Y también fue un prominente líder político durante un buen trecho de ese imperio. Se narra su intervención bajo el gobierno del rey Darío. Daniel estuvo mucho tiempo durante los imperios babilónico y persa como un personaje de gran prestigio y siempre jugó un papel importante en su interés de hacer valer su fe y de dar a conocer el nombre del Dios verdadero, influenciando poderosamente a importantes figuras de la política de entonces, dice la Biblia. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Daniel 6:28. Daniel fue testigo del cumplimiento de los 70 años de cautiverio y de los inicios de la restauración de Israel durante el reinado de Ciro. El final del cautiverio era algo que estaba siempre en el corazón de Daniel, y por eso dedicaba gran parte de su tiempo en sus oraciones a Dios a confesar los pecados de su pueblo, razón por la cual Dios le revela por medio del ángel Gabriel no solo la restauración de Jerusalén, sino la aparición inminente del Mesías. En la profecía de las 70 semanas se lo revela en el capítulo 9 de Daniel. En segundo lugar, veamos
los reinos del mundo en el presente. Los escritos proféticos de Daniel tienen que ver con los acontecimientos actuales en los reinos del mundo. La referencia del libro de Daniel a los antiguos imperios griego y romano está ligada a la civilización actual, pues la misma es producto de la influencia cultural greco-romana, de tal manera que incluso mucho de lo que se enseña en las universidades tiene que ver con la cultura política de estos imperios del pasado. Muchas naciones poderosas del mundo actual han jugado un papel importante en las profecías de los últimos tiempos y de seguro seguirán siendo piezas clave en el movimiento político mundial. Nos referimos a naciones que han mantenido siempre y mantienen una evidente relación de amistad con la nación de Israel y también las cuales es indiscutible su intervención en el desarrollo del cristianismo en el mundo. Estas naciones están obligadas a seguir siendo un instrumento de Dios en el cumplimiento de hechos que, no muy lejano en el tiempo, veremos ocurrir a favor del desenlace de este mundo. Todo esto ocurrirá a pesar de todos los intentos por borrar del centro de estas naciones el nombre glorioso de nuestro Dios. Aunque el mundo ha cambiado considerablemente en cuanto a los tipos de gobierno, las expectativas del hombre sobre la faz de la tierra siguen siendo las mismas. A pesar de los adelantos científicos y tecnológicos, el hombre sigue lidiando con los mismos problemas espirituales, morales y sociales de antaño. Sigue la misma desigualdad en la raza humana en todos los ámbitos. Y el hombre sigue luchando por hacer valer sus derechos y prerrogativas siempre a espaldas de Dios. El hombre sigue creyendo que por sí mismo podrá resolver sus múltiples dilemas y dificultades. Querido amigo, aún no es tarde para aquellos que tengan el valor de reflexionar y ponerse del lado correcto. Como creyentes, debemos seguir con atención los acontecimientos que ocurren cada día, de los cuales somos testigos a través de los medios de comunicación. Debemos estar a la expectativa siguiendo el desarrollo de los movimientos políticos y sociales que se suceden en el mundo, pues nos ha tocado vivir en una época en la que el cúmulo de eventos ha colmado casi del todo el espectro de las profecías, de tal manera que nos acercamos rápidamente al cumplimiento final de los tiempos. Por último, veamos los reinos del mundo en el futuro. Daniel tuvo visiones acerca de acontecimientos que para él pertenecían al futuro, pero que hoy son ya del pasado. Cuando revisamos con detenimiento las profecías bíblicas, incluidas las de Daniel, nos damos cuenta que estas profecías también abarcan lo que es el tiempo futuro para nosotros en el día de hoy. Jesús se refirió a las profecías de Daniel como profecías para el tiempo futuro. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Esto está en Mateo 24:15, y como podemos ver, estas palabras de Jesús se refieren a acontecimientos que no han ocurrido y que se espera que ocurran antes de su segunda venida. La revelación a Daniel acerca de las 70 semanas registradas en Daniel 9, 24 al 27 se ha considerado siempre de vital importancia para el entendimiento de la escatología bíblica. El cumplimiento de esta profecía
se inició en el año 445 a.C. con el decreto del rey Artajerjes I para la reconstrucción de Jerusalén. Pero su cumplimiento final se trasladará a los tiempos de la segunda venida del Mesías, que es lo que completará la semana número 70. Nos referimos a los 7 años que abarcará el gobierno del anticristo, al final de los cuales Cristo aparecerá en las nubes. Hasta ahora 69 semanas se han cumplido desde la reconstrucción de Jerusalén hasta Cristo en el año 27 después de Cristo. Se debe entender que la Biblia se refiere a semanas de años. Siendo Dios el Señor de la historia, Él ha determinado cómo sucederán los acontecimientos, en fin de cuentas, para que cumplan su propósito final. Los acontecimientos esenciales de la historia, aquellos que marcan el rumbo hacia donde Dios tiene determinado llevar al hombre, son guiados de manera providencial. O sea que no son el producto de la casualidad, sino que obedecen en última instancia a la voluntad absoluta de Dios. En el sueño del rey Nabucodonosor, en la parte que representa los pies de la estatua, está implicado el tiempo en el que el Mesías vendrá y dará fin a los reinos del mundo. Dará fin al gobierno humano sobre la tierra, dice la Escritura. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos porque Él permanecerá para siempre. Daniel 2, capítulo 2, versículo 44. Las profecías nos muestran que Dios no es solo el Señor de Israel, sino que Él es el Señor del mundo, que Él está interesado en los acontecimientos de todos los pueblos de la tierra, y que su interés con respecto al hombre es un interés primordialmente en los asuntos espirituales y morales de los individuos, pues de ello depende su felicidad o su desgracia. A pesar de que la Biblia advierte de principio a fin al hombre su responsabilidad delante de Dios por sus acciones, el ser humano permanece hasta hoy en flagrante rebelión contra su Creador, pensando neciamente que podrá burlar la vigilancia universal del Señor. Que Dios le bendiga.